meditar en la palabra de Dios en esta mañana y voy a dividir mi mensaje en dos partes. Hoy día voy a predicar la primera parte por cuestión de tiempo, pero voy a introducir el mensaje en esta mañana. Y el tema del mensaje en esta mañana es el temor de Dios, una verdad olvidada. ¿Ya? Vamos a ver en nuestras Biblias el libro de Proverbios, capítulo 1. Y voy a dar lectura los versos del 1 al 10. Proverbios, capítulo 1, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sabiduría a los simples, que no tomen inteligencia y cultura. Oirá el sabio, que aumentará el saber, y el entendido dirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Señor, que tu palabra en esta mañana nos ayude a entender el temor de Dios, el temor a ti. Pero que no solamente sea un mensaje más, sino que sea realmente útil para mejorar, para cambiar y para ser creyentes, temerosos de Dios. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Y hermanos, miren, tratamos de encontrar respuestas a lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? La gente busca respuestas a la conducta humana. Dentro del ámbito cristiano y dentro del ámbito no cristiano, hay la necesidad de recordar y encontrar esas respuestas que Dios nos da. Y una de las verdades olvidadas en este tiempo por la sociedad y algunas veces por los mismos creyentes es el temor a Dios. El temor a Dios. Pero, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es? El temor de Dios es el respeto y reverencia a Dios en todas nuestras acciones. Voy a repetir. El temor a Dios, o el temor de Dios es el respeto y reverencia a Dios en todas nuestras acciones. Todas nuestras acciones. Una persona temerosa es un creyente maduro. Es un creyente que reconoce la majestad de Dios y en consecuencia respeta a su persona y obedece palabras, obedece su ley. ¿Es usted una persona temerosa a Dios? Es decir, ¿usted realmente reconoce la majestad de Dios? ¿Respeta su persona y su palabra? Espero que al terminar este mensaje seamos realmente creyentes, temerosos de Dios. En la primera pregunta, hermano, yo quiero desarrollar en cuanto a este mensaje, ¿por qué debemos tener temor a Dios? ¿Por qué? Y en primer lugar, hermanos, porque Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Y miren, en Isaías capítulo 51, ustedes pueden seguirme ahí, Isaías capítulo 51, y el verso 13 dice, y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor de que aflige, cuando se exponía para destruir. Pero entonces está el furor de Dios. Y Dios está reclamando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que se habían olvidado de su creador. Ese mismo reclamo, hermanos, Dios lo está haciendo ahora. La gente no tiene temor de Dios. Es decir, no reconocen a Dios como el creador de sus vidas. Y nosotros, hermanos, los creyentes, reconocemos a Dios como creador. Y por eso debemos temerle, porque Él es nuestro creador. Él nos hizo y no nosotros. Entonces dice el pueblo suyo somos de ovejas de su prado. Entonces, como creación de Dios,
temer a Dios. Es una de las primeras razones. En segundo lugar, porque Él es digno de nuestro respeto y reverencia. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Apocalipsis 4, verso 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas que tu voluntad existe en todo lo creado. Si no ve la palabra allí, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. La honra es el respeto a Dios, es el reconocimiento a Dios. Entonces debemos nosotros temer a Dios porque Él es digno de nuestro respeto. Él es digno de nuestro temor. O sea, Dios en su persona, Él es digno de que su creación, más sus hijos, le respetemos. Que le demos la gloria, la honra y el poder. Porque Él es el creador. Porque Él hizo todas las cosas. Y porque por su voluntad existimos nosotros y existe la creación. ¿Reconoce usted a Dios y le da la gloria? La pregunta que debemos hacer, hermano. Entonces, en primer lugar, debemos temer a Jehová porque Él es nuestro creador, y en segundo lugar, porque Él es digno de nuestro respeto y reverencia. Y en tercer lugar, porque es un mandamiento. Dios lo ordena. Dios ordena, Dios manda que sus hijos, la iglesia, los creyentes y todas las personas temamos a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice Proverbios 3:7? Dice allí, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Qué hermoso pasaje de la Biblia. No seas sabio en tu propia opinión. Que no prevalezca tu opinión. Que prevalezca la palabra de Dios. Teme a Dios. O sea, reconoce quién es Dios. Respeta a Dios. Obedece su palabra. No seas sabio en tu propia opinión. No tenemos que hacer prevalecer nuestra opinión, sino la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos y hacemos prevalecer nuestra palabra, estamos demostrando que no estamos respetando a Dios y estamos obedeciendo a Dios. Y eso no es temor a Dios. Al contrario, Él dice, teme a Jehová y apártate del mal. Alejarse de lo malo, alejarse del pecado, es una demostración de que estoy temiendo a Dios. Entonces, en tercer lugar, debemos temer a Jehová porque es un mandamiento, Dios lo ordena. Y en cuarto lugar, porque es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Nos da dos cosas, hermanos, Eclesiastés 12:13. La conclusión del hombre más sabio que existió sobre la tierra, después de haber experimentado todo lo que el mundo puede ofrecer y dar, el predicador, que es el rey Salomón, en 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Vamos a leerlo juntos, hermanos, ¿ya? 1, 2, 3. El fin de todo el discurso oído es este. Juntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Parece que no me escucharon, hermano. Dije todo. Vamos a leerlo una vez más. 1, 2, 3. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un resumen que debemos nosotros considerar. Seriamente. Dos cosas importantes. El respeto, la reverencia a Dios y a su palabra. Y la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la conclusión final del ser humano. ¿Tú quieres ser un buen creyente? Teme a Dios, respeta a Dios. ¿Quieres ser buena persona? Respeta a Dios, teme a Dios, guarda su mandamiento. ¿Quieres recibir reconocimiento, no solamente de Dios, sino de la humanidad? Respeta a Dios, guarda su palabra. Es el fin. Ahí se resume todo.
dinero, que tengas casa, que tengas mucho conocimiento, una profesión. Esas cosas pierden sentido cuando una persona deja de temer a Dios y de hacer su palabra. Por eso, el rey Salomón, el predicador, mientras les dice, este es el resumen, la conclusión, el fin de todo este libro, es temer a Dios y guarda sus mandamientos. Por eso debemos temer a Dios, porque es el fin de todo del ser humano, porque es el todo del hombre. Yo quiero morir, pero yo quiero partir de este mundo sabiendo que fui una persona temerosa de Dios, sabiendo que en mi vida obedecí la palabra de Dios. Que no sea, me vaya Dios avergonzado cuando me hice prevalecer mis opiniones y me comporté como persona irrespetuosa ante Dios. ¿Cómo voy a ofender a Dios? Y no soy un creyente temeroso de Dios. Entonces respondemos a la primera pregunta. ¿Por qué debemos tener temor a Dios? En primer lugar, porque Él es nuestro creador. En segundo lugar, porque Él es digno de nuestro respeto y de evidencia. Y en tercer lugar, porque es un mandamiento de Dios. Y en cuarto lugar, porque es todo lo que da. Y vamos a la segunda pregunta. Vamos a dejar la pregunta para los próximos. La tercera pregunta, que es el segundo punto del mensaje, es ¿en qué momento debemos manifestar temor a Dios? ¿En qué circunstancia de nuestra vida debemos manifestar, debemos evidenciar que sí tenemos temor a Dios? Y en primer lugar, hermanos, en todo momento. Éxodo 20. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Con muchos versículos, porque necesitamos ver lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a este tema. Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté, ¿qué dice? Delante de vosotros, para que no pequéis. Para que su temor esté en tiempo presente delante de vosotros. El temor a Dios debe estar presente en un tiempo activo, todos los días, en todo momento, porque Dios está presente en todo momento. Entonces, ¿en qué circunstancia debo tener temor a Dios? En todo momento. En todo momento. En todas circunstancias. O sea, no hay un momento en que debemos dejar de temer a Dios. En todo momento debemos recordar que Dios se merece nuestro respeto y nuestra reverencia. Y en segundo lugar, hermanos, en nuestro trato con personas especiales. Mire, yo voy a tocar ese tema, Levítico capítulo 19, 14. La Biblia no nos ha dejado sin principio, sino que la Biblia es completa, hermano. 19, 14. Mire lo que dice. No maldecirás al sordo. Y delante del cielo no pondrás tropiezo, sino que tendrás, ¿qué dice, hermano? ¿Están conmigo? Tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Es decir, ¿cómo debe ser nuestro? Si nosotros somos creyentes o personas temerosas de Dios, entonces nuestro trato con las personas especiales que son igual que nosotros, pero que tienen alguna diferencia en su vida, tenemos que mostrar temor a Dios. Y en este caso dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. No. Y eso no lo tenemos que recordar. ¿Cómo nos comportamos con las personas? No solamente ese caso, sino que hay muchas personas especiales. ¿Y cómo es nuestro trato con ellos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Con valores? ¿Con principios? Sabiendo que el Señor ya nos ha dicho que debemos tratarnos con mucho temor, con mucho respeto a ellos, porque lo hacemos delante de Dios. Así dice la Biblia. Entonces nuestro trato con las personas especiales debe ser siempre en el temor de Dios. Ahora, en tercer lugar, en el trato con personas ancianas. Levítico capítulo 19, 32.
Hay uno más. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Hermanos, lo que está diciendo es a los jóvenes, a los que somos más jóvenes. Si nosotros faltamos el respeto a un anciano, estamos demostrando falta de temor a Dios. ¿Se dan cuenta? Delante de las caras te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Saben que la cultura china les tiene mucho respeto a los ancianos? Pero lamentablemente, hoy en nuestra sociedad se ha perdido esos valores. Y ya no respetan a las personas mayores. Porque estamos en una sociedad sin temor a Dios. Les faltan el respeto a cada momento. Los ancianos se merecen nuestro respeto. Porque Dios lo dice. En nuestro trato con los ancianos debemos mostrar temor a Dios. En esa circunstancia, cuando yo esté con un anciano, sea cual sea, tenga la educación que tenga el estatus social que tenga, yo, sabiendo que Dios me manda a tratar bien, a honrar al anciano, debo mostrar esa actitud en esa circunstancia. Hermanos, entonces, ¿en qué circunstancia debemos temer a Dios? Que nuestro trato con los ancianos debemos mostrar mucho temor a Dios. Pero también en el ejercicio de nuestros cargos públicos, como el ministerio pastoral, como ser maestro de escuela dominical, como si tienes un cargo en las entidades públicas. Y aquí, hermanos, hay mucho que decir. Miren lo que dice ahí, hermanos, según Samuel 23:3. Miren lo que dice. Debemos mostrar temor a Dios en el ejercicio de nuestros cargos públicos. Y mire lo que dice ahí el 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un gusto que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Hermano, que según la palabra de Dios ya sabemos entonces cuál es el problema de nuestro país. ¿Cierto? Ya sabemos cuál es el problema. Y ahora por lo menos se dice, no, es que cambiaron la constitución para que mejore nuestro país. Totalmente equivocados. Es que el problema no está en las leyes. El problema no está en un partido político, el problema no está en una religión. El problema está en que hay personas que están liderando que no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Si las personas que nos lideran, las personas que están a frente de nosotros, son personas temerosas de Dios, entonces va a haber justicia en la tierra. Entonces va a haber prosperidad. Es la falta de temor de Dios en nuestros gobernantes. Es la falta de temor de Dios en nuestros líderes espirituales, que las cosas muchas veces están mal y de mal en peor. Entonces ya sabe, la Biblia es clara. Ese es el problema. El problema está en ese corazón rebelde hacia Dios, que desechan a Dios y no le tienen temor. Pero nosotros debemos mostrar temor a Dios en nuestro público, en nuestros liderazgos, en nuestros ministerios, siempre con temor a Dios. Y en cuarto lugar, hermanos, en la administración de nuestras responsabilidades. Según la Crónica, capítulo 19, verso 7, y con eso termino. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, el verso 10. Josafat, bien interesante, hermano. Josafat fue un rey que hizo lo correcto delante de Dios. Y estaba nombrando jueces, líderes para
temor de Jehová. Qué interesante, hermanos, cómo Josafat les habla a sus ministros, a sus líderes. En este tiempo serían los ministros, serían los alcaldes, los gobernadores regionales, los funcionarios de los bancos, de la ciudad, a todos sus funcionarios. El presidente hablándolos, le dijeron, ¿saben qué? Sea el temor de Dios con ustedes. Qué lindo sería. Josafat dice, mire ahí, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Cuidado. Que Dios dice en la administración de Dios no debe haber injusticia, no debe haber acepción de personas, no debe haber admisión de cohecho, o sea, corrupción. Entonces la clave para el éxito de nuestra sociedad es el temor de Dios. En nuestras responsabilidades que tenemos. Hermanos, como creyentes, no debemos ser acusados de ser personas irreverentes e irrespetuosas delante de Dios. Porque Dios está viendo nuestro accionar. Dios está viendo nuestra conducta. Delante de Dios, demostremos temor a Dios. Es decir, respeto y reverencia a su persona y a su palabra, obediencia. Lamentablemente no tenemos esta responsabilidad. Lamentablemente estamos en una generación alejada de sus valores, de sus principios bíblicos. Pero que Dios nos ayude, hermanos, nosotros a cultivar y a trabajar en el temor de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Sin duda nos falta el temor. Sin duda, Señor, necesitamos mejorar eso. Pero ayúdanos, Señor, a poder empezar a vivir en temor delante de ti, en respeto, en reverencia a tu persona y en obediencia a tu palabra. Ayuda a los jóvenes, Señor, para que haya jóvenes temerosos en todo momento, en toda circunstancia, cuando estén en sus relaciones interpersonales, cuando estén frente a los ancianos, a las personas especiales, cuando tengan un cargo público, cuando tengan un ministerio, en todo momento muestren ese temor hacia ti. Ayuda, Señor, a la sociedad, a los pastores, a los maestros, a los líderes de tus iglesias, que sean temerosos de ti en todo momento. No solamente cuando están en la iglesia, sino en todo momento. En el momento en que tal vez ellos puedan decir, o las personas puedan decir, que nadie me está viendo. Pero Dios, tú estás viendo todo nuestro vida. Y en ese momento debemos recordar que debemos mostrar temor, respeto, reverencia. Oh Señor, sin duda, necesitamos crecer en eso. Ayuda a todos los hermanos que han escuchado tu palabra en esta mañana. Ayuda a tu iglesia que me llevaba, la iglesia bautista fundamental de las nuevas, para que en ese temor nos conduzcamos como iglesia, como creyentes y como familias. Y que las personas que vienen aquí aprendan tu palabra y se conduzcan por temor y reverencia y respeto a Dios. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por todo lo que se ha podido hacer en esta mañana. En el nombre de Cristo, te damos gracias. Amén. Amén.